¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante con respecto al desarrollo colonial en nuestro país, que es el tema guerras entre invasores españoles. Como ustedes sabrán, cuando los invasores llegaron al Perú, buscaban una serie de recursos, una serie de metales preciosos, tierras, mano de obra. En ese sentido, cuando ya se estaban estableciendo, evidentemente sus intereses personales, ¿no? sus intereses pues, de buscar acumular de manera individual la mayor riqueza, genera contradicciones entre ellos, a pesar que han estado unidos en una empresa para poder invadir el Perú, pero evidentemente la ambición, el interés personal va a predominar, va a lograr prevalecer y genera pues tensiones, genera conflictos, genera contradicciones que terminan pues en enfrentamientos bélicos, ¿no? Por eso que durante el siglo XVI se va a dar este proceso, también conocido como guerras civiles. Ahora, antes de empezar el desarrollo del tema, evidentemente recordar que esta es una clase dirigida básicamente para personas que quieren conocer este tema, de verdad muy genérico, no quiero ser muy riguroso y por lo tanto siempre es importante el debate, los comentarios que ustedes pueden hacer en este video, correcto, para poder lograr también mejorar los contenidos a futuro, ¿no? No se olvide también de suscribirse y compartir todas las clases que tenemos. Para entender el desarrollo de las guerras, también llamadas guerras civiles, ese es el término como se usó en el colegio, las guerras civiles, vamos a presentarles a ustedes los puntos que vamos a tocar. El número 1, la definición de qué son las guerras entre invasores. El segundo punto son las causas, por qué se dieron estas guerras. Y la tercera parte son las fases. Estas fases también se van a dividir en tres, ¿no? Conocida la primera, la guerra de las fronteras, también llamado en el colegio las guerras entre pizarristas y almagristas. Luego tenemos la famosa rebelión de los encomenderos, dirigida por Gonzalo Pizarro. Y finalmente la rebelión de los descontentos, o también llamados insatisfechos. Básicamente la información para poder reconstruir este tema se basa en las crónicas, ¿sí? En las crónicas. Ahí tenemos información de cronistas como Garcilaso de la Vega, Cieza de León, Agustín de Zárate, ¿correcto? Pedro Pizarro. Entonces hay una serie de cronistas que permiten pues contribuir al desarrollar este tema que hoy día vamos a tocar. ¿Qué vienen a ser las guerras entre invasores? Son contradicciones, enfrentamientos entre estos españoles que llegan pues al territorio peruano y que buscan pues acumular mayor riqueza, acumular mayor poder e inclusive se llega a tal punto de enfrentarse a la corona misma, a la corona española, porque la corona también contribuye a que se dé condiciones para la agudización de estos conflictos, ¿sí? La corona española va a lograr establecer el famoso virreinato del Perú. Por lo tanto, cuando queremos explorar las causas de estas guerras entre invasores, son diferentes razones que provoca, ¿no?, el desarrollo de estos conflictos. En un lado, pues, tenemos el caso de lo que se había acordado con Francisco Pizarro, la capitulación de Toledo, en donde los principales beneficios van a este conquistador, a este invasor, ¿correcto? Mientras dejando de lado a los demás, especialmente a Diego de Almagro. Y evidentemente lo que origina es un choque, un enfrentamiento por el control del Cusco. El Cusco
para muchos representa el lugar donde se concentran las mayores riquezas. Se concentra el gran poder político del imperio, ¿no? El imperio de los incas, el imperio del Tahuantinsuyo. Pero asimismo, también otros elementos que podemos entender como origen del conflicto, como las causas del conflicto, también es la manera de cómo la corona española logra centralizar el poder a través de la creación del virreinato del Perú. Al centralizar el poder, genera bastantes dificultades para los invasores iniciales, ya que ellos habían logrado tener muchos beneficios, gracias también misma a la corona, pero lo que también ocurre que en la propia corona española hay cambios de gobierno. Por un lado estaban los reyes católicos, después los reyes católicos estaba el famoso Carlos V, y evidentemente Carlos V junto con sus asesores deciden pues establecer una centralización del poder político. También esto coincide con la formación de un Estado cada vez más consolidado, un Estado moderno, un Estado-nación en España, y por lo tanto la manera de cómo administrar mejor los recursos, ¿no? En ese sentido tenía que tomarse algunas medidas, y en estas medidas también hay gente que va a tener que perder, ¿no? ¿Quiénes son los que van a perder? Son los propios invasores que lograron llegar al Perú en una fase inicial. La corona española quiere asegurarse estas riquezas del Perú, las riquezas en América, y por lo tanto centralizan el poder a través de la creación del virreinato, y también dan una serie de medidas que se conocen como las famosas nuevas leyes de Indias. Esto también da origen a conflictos, a contradicciones con estos invasores iniciales. Ahora, en cuanto a las fases, como les había comentado, tenemos una fase inicial que es la Guerra de las Fronteras, en donde el Cusco va a ser el centro de atención por parte del sector pizarrista versus el sector almagrista, que termina con la muerte de los dos principales líderes de esta empresa invasora, tanto Diego de Almagro, por un lado, y Francisco Pizarro. Posteriormente tenemos la rebelión de los encomenderos, que va a ser dirigido por uno de los más importantes hermanos, digamos así, de Francisco. Digo importante porque es el que logra tener la mayor cantidad de encomiendas, tierras indígenas, y que evidentemente representa un sector que no está de acuerdo con las famosas nuevas leyes de Indias dictadas por la corona española. Estamos hablando de Gonzalo Pizarro. Y que para poder lograr enfrentarse a la corona, Gonzalo inclusive llega hasta matar a un virrey, ¿no? A Blasco Núñez de Vela. Entonces esto va a ser muy importante en la historia del proceso colonial que se da desde España hacia América, ¿no? Como un grupo de españoles llegan a enfrentarse a la corona, y como hay intentos inclusive de que Gonzalo Pizarro desarrolle un gobierno autónomo, un reino, se le aconseja de establecer un reino en el Perú desligado de España, pero al final esto termina en un fracaso, derrotado él con sus lugartenientes, ¿sí? Y posteriormente ya la corona puede lograr consolidar el sistema virreinal, ¿no? El gobierno virreinal. Y finalmente tenemos una rebelión, ¿no? Una rebelión, digamos, en cierta forma menor que la anterior, que la famosa rebelión de los encomenderos, dirigido por Francisco Hernández y Girón, que representa un sector que no había sido considerado, ¿no? Dentro de algún ofrecimiento de tierras, y también gente que está en contra de que al indígena no se le puede tratar como antes, ¿no? Al indígena se le consideraba como un siervo, no un cuasi esclavo. En ese sentido se elimina los trabajos personales de los indígenas, y esto genera también protestas de parte de este sector, digamos así, destacado de encomenderos, dirigido por Francisco Hernández Girón, y que termina también siendo reprimido, ¿no? Apresado y finalmente ejecutado, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase. La primera fase de los enfrentamientos entre los invasores va a ser conocido como la Guerra de las Fronteras, pero también llamado los enfrentamientos entre los pizarristas y almagristas. El motivo principal de este enfrentamiento es el control del Cusco, ¿no? El Cusco, como ya lo mencionamos, representa el lugar donde se concentra la mayor riqueza del imperio del Tahuantinsuyo, ¿sí? Y también están las mejores tierras,
y se concentra la mayor población indígena, por lo tanto el Cusco era lo más representativo para los españoles. Pero, ¿dónde están los antecedentes de este conflicto? Nos remontamos al año de 1529, cuando Francisco Pizarro logró tener los mejores beneficios de la empresa invasora. Esto fue dado por el emperador de España, Carlos V, ¿no? Cuando Pizarro viaja hasta este lugar, se va a producir esta firma de esta capitulación y a Francisco Pizarro se le va a nombrar gobernador de Nueva Castilla. Esto evidentemente no va a ser del agrado de Diego de Almagro. Diego de Almagro empieza a presionar por su lado, ¿correcto? Y finalmente el rey reconsidera esa decisión de la capitulación de Toledo y en 1534 se va a dar una ordenanza. Acuérdense que el término de ordenanzas es un término muy medieval que son dictadas solamente por el rey. Como su mismo nombre, ordenanza es una orden que establece el rey para que sus súbditos estén aceptando lo que manda este personaje. Esta ordenanza va a permitir que Diego de Almagro le den una gobernación. Esta gobernación estaría hacia el sur de la gobernación de Nueva Castilla. Va a ser llamada la gobernación de Nueva Toledo. Pero lo que va a suceder es que tanto en la capitulación de Toledo como en esta ordenanza de 1534 no hay ninguna mención con respecto a quién le toca tener el control del Cusco. No se menciona en ninguno de estos documentos. Por lo tanto, genera una situación de conflicto que se va a presentar especialmente cuando Almagro decide desarrollar su famosa expedición hacia el sur. Mientras que Francisco Pizarro busca la ciudad capital de lo que es el Perú, que va a ser Lima, Diego de Almagro emprende una empresa que inclusive se considera que es más cuantiosa, en mayor cantidad, que la propia empresa que invadió el territorio peruano, que es lo que es la expedición hacia el sur, que es lo que es el inicio del control de Chile. Pero como hemos visto en otras clases, esta expedición hacia el sur es un fracaso. Los accidentes geográficos, el territorio, el desierto, las montañas, ¿correcto? La cantidad de pérdida de soldados de esta empresa, inclusive hasta enfrentamientos con los grupos étnicos que están en el sur, conocidos como los araucanos, actualmente mapuches, que van a tener como líderes pues a personajes muy importantes en la historia chilena, ¿no? Es el caso de Lautaro, por ejemplo, es el caso de Colo Colo, que inclusive tiene el nombre de un equipo de fútbol allá de Chile, ¿no? Son personajes que van a liderar al mundo, al grupo étnico de los llamados mapuches, ¿no? Entonces, este fracaso de Diego Almagro genera mayor tensión. Inclusive se puede decir que hasta cree que Pizarro es el culpable de todo esto, ¿no? Por lo tanto, Diego de Almagro decide entre este fracaso, decide controlar el Cusco. En ese sentido, cuando Diego de Almagro decide controlar el Cusco, ¿qué estaba ocurriendo en ese lugar? Como habíamos mencionado, Francisco Pizarro se fue a fundar ciudades, se fue a fundar Lima, ¿correcto? Y el control del Cusco va a lograr Almagro aprovecharse de esta situación porque Francisco Pizarro había dejado bajo el control del Cusco a sus hermanos, tanto a Hernando y Gonzalo Pizarro. Ellos son tomados prisioneros por Diego de Almagro, ¿correcto? Y en esa forma, Diego de Almagro llega a tener el control del Cusco de manera temporal. Ahora, hay una serie de interesantes cosas que también podemos contarles. Que cuando Diego de Almagro llega al Cusco,
también trata de lograr un acuerdo con Manco Inca, para que Manco Inca le puede apoyar para tener el control del Cusco. Esto al final no llega a buen recaudo. Y también lo que va a suceder es que para esta situación él cuenta con el apoyo de otra facción, de incas, porque también entre los incas hay diferentes contradicciones, y tiene el apoyo de un llamado Inca Paulo, ¿no? También está acá el llamado Inca Paulo. Asimismo, Diego de Almagro tiene el apoyo de un lugarteniente que va a ser muy importante, que se llama Rodrigo Ordóñez. Ese es el lugarteniente de Diego de Almagro, que le apoya mucho para el control del Cusco. A los almagristas se le empieza a llamarse los de Chile, y a los pizarristas se le conoce como los de Pachacamac. Cuando Francisco Pizarro se entera de que fueron capturados sus hermanos, se va a llevar a cabo una expedición que trata de liberar a los prisioneros. Esta expedición va a ser dirigida por Alonso de Alvarado. Ante la llegada de Alonso de Alvarado al Cusco, los almagristas lo buscan a Alonso de Alvarado y sus tropas, y se va a producir el primer enfrentamiento. Hay un choque en Abancay. Este choque de Abancay también va a ser conocido como la famosa batalla de Pachachaca. ¿Cómo termina esa batalla? Las tropas de Rodrigo de Ordóñez, que representa a Diego de Almagro, terminan derrotando a las tropas de Alonso de Alvarado. Y Alonso de Alvarado termina también siendo prisionero juntamente con Hernando y Gonzalo Pizarro. Ahora tenemos 3 prisioneros. O sea, esta situación empieza a poner en balanza a favor de Diego de Almagro. Ante esa situación, Francisco Pizarro trata de ver la manera de lograr buscar una solución a este problema, que en este caso está en desventaja. Mientras tanto eso sucede, Diego de Almagro empieza a lograr avanzar buscando tener control de más territorios. Y es así que Almagro logra llegar a Chincha. ¿Sí? Chincha va a ser el lugar donde se decide fundar una capital. ¿Sí? La capital de lo que sería esta gobernación de Nueva Toledo, conocida también como el Valle de Almagro, ¿no? Esa será la capital. Cuando se funda la capital en Chincha, el Valle de Almagro, Francisco Pizarro pues muestra también mayor preocupación. Por lo tanto también acepta buscar una solución definitiva al conflicto, ¿no? Cada vez Almagro está aprovechando de la situación y como dije, la balanza se está inclinando a su favor. Pero el detalle, y eso viene la situación más curiosa, el detalle es que también entre los propios almagristas existen diferencias. Y también hay gente que no está tan de acuerdo con el liderazgo del propio Diego de Almagro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Cusco? En el Cusco, como hemos mencionado, estaban siendo prisioneros 3 personas. Alonso de Alvarado, Hernando Pizarro y el propio Gonzalo Pizarro. Cuando Diego de Almagro llega a Chincha, también quiere mostrar el interés de buscar una solución al conflicto, y también Almagro tiene dentro de la gente que lo acompaña, tiene a Hernando Pizarro. Y digamos que esto sería una forma de cómo se puede presionar a Francisco para poder lograr dar una solución. Mientras que los otros 2 se quedaron en el Cusco.
Pero ¿qué es lo que sucede acá? Como les había mencionado, hay contradicciones entre los propios almagristas y tanto Gonzalo Pizarro como Alonso Alvarado llegan a escaparse con el apoyo de un sector almagrista que no estaba tan de acuerdo con el liderazgo de Diego de Almagro. Esta huida, este escape, esta fuga, ¿no?, en cierta forma le alienta mucho a Francisco Pizarro, pero aún faltaba tener la libertad de Hernando Pizarro. Ante esa situación, ellos llegan a buscar un acuerdo y se va a llevar a cabo reuniones en una zona conocida como Mala, o también llamada Lunahuaná. Las negociaciones de Lunahuaná, o también llamada la Conferencia de Mala, se va a dar con el apoyo de un mercedario, que es alguien vinculado a una orden religiosa, ¿sí? Un mercedario deriva del nombre de Nuestra Señora de la Merced, que se conoce el nombre de Francisco de Bobadilla, ¿no? Un personaje que había llegado a tener amistad muy larga con estos invasores. Bobadilla, en cierta medida, llega a lograr ser el punto que permite las conversaciones entre los dos invasores, ¿no? Es una situación bien interesante porque los dos invasores, después de estos problemas, se ven las caras. Los dos ya están, en cierta forma, en una edad muy avanzada, ¿correcto? Y al final, pues, en realidad, las negociaciones en Mala terminan con el tema principal, que es el Cusco, como una agenda pendiente. Lo que se decide es que el tema del Cusco debe ser planteado al final por el propio rey de España. O sea, el tema del Cusco lo tiene que decidir la corona. Ese es el acuerdo principal, digamos de las negociaciones en Mala. En ese sentido, Diego de Almagro, para mostrar en cierta forma la necesidad de llevar a cabo una solución, ¿no?, a este problema, para mostrar sus buenos gestos diplomáticos, comete lo que se considera como un error. Inclusive hasta el propio Rodrigo de Ordóñez, que era su lugarteniente, le aconseja que tenga mucho cuidado. Inclusive le dice: ten cuidado porque hasta puedes perder la cabeza, cosa que al final va a suceder. Es la liberación del último que quedaba, que era Hernando Pizarro. Esto, evidentemente, va a lograr cambiar todo el escenario de conflicto. La liberación de Hernando Pizarro, la fuga de Alonso de Alvarado, la fuga de Gonzalo Pizarro, va a provocar, pues, que al final Diego de Almagro quede en desventaja de todos los avances que había él tenido. Entonces Diego de Almagro estaba muy convencido que solamente tenía que esperar la decisión de la corona. Por lo tanto, él retorna al Cusco. Pero en ese momento, Hernando Pizarro, que estaba muy fastidiado, muy molesto por haber estado prisionero, decide organizar unas tropas y también dirigirse hacia el Cusco. Digamos así, el que logra tener el Cusco es el ganador. Claro, evidentemente va a ser por otra ruta. Francisco Pizarro, en este sentido, no interviene en esta parte. Solamente es Hernando Pizarro. En 1538 se produce la batalla de las Salinas, que es el enfrentamiento entre las tropas de Hernando Pizarro y las tropas de Diego de Almagro. Aunque Diego de Almagro, que estaba enfermo, se dice que tenía sífilis, no logra actuar en esta batalla, sino dice que desde una colina llega a inspeccionar todo lo que sucede. Más bien el que se enfrenta es Rodrigo de Ordóñez, es el que dirige las tropas. Por el lado de Hernando Pizarro eran centenas, no llegan a ser miles, eran centenas. Eran entre 700 a 800 soldados. Por el lado de Diego de Almagro se contabiliza entre 400 a 500 aproximadamente. Había una desventaja por parte de Diego de Almagro, ¿correcto?
Los enfrentamientos terminan finalmente con la derrota de Diego de Almagro, que es capturado. Es capturado. En pleno campo de batalla, Rodrigo de Ordóñez muere en los enfrentamientos. Al ser capturado, Diego de Almagro va a estar preso en el Cusco durante algunos meses, ¿correcto? Se plantea que Diego de Almagro va inclusive a pedir perdón por todo lo que había hecho, ¿no? Quería lograr tener, digamos así, el perdón de Francisco Pizarro, el perdón de las personas que había logrado, pues, cometer estos actos de rebeldía, ¿no? Pero finalmente, ¿qué pasa con él? Va a ser ejecutado posteriormente. Le van a decapitar, ¿no? Le van a cortar la cabeza, ¿sí? Pero inclusive en esa ejecución también se plantea, las crónicas plantean esto, de que los pizarristas pues humillan a Diego de Almagro, dice que lo van a desnudar, ¿correcto? Y finalmente pues termina siendo decapitado, ¿no? Diego de Almagro, el invasor, junto con Pizarro, junto con Fernando de Luque, va a morir en estas circunstancias. Pero esta historia inicial no termina acá, porque Diego de Almagro tenía su hijo, que es también llamado Diego, pero para diferenciarlo es llamado Almagro el Mozo o Almagro el Joven, ¿correcto? Él va a cobrar venganza, y va a lograr pues buscar asesinar a Francisco Pizarro. Los almagristas decidieron pues cobrar venganza contra la muerte de Diego de Almagro el Viejo. En ese sentido, en 1542, específicamente fue un 26 de junio, muy temprano en la mañana, alrededor de casi 21 almagristas dirigidos por Juan de Rada llegan a cruzar la Plaza de Armas, entran pues a la casa de Pizarro, ¿no? En ese momento Francisco Pizarro estaba asistiendo a una pequeña homilía, ¿no? en ese momento en su residencia, y cuando los almagristas empiezan pues a cruzar la Plaza de Armas, gritan de manera muy vehemente, ¿no? ¡Viva el rey! ¿No? ¡Muera el traidor! ¿Sí? Y entran pues a la casa de Pizarro y hay enfrentamientos. Pizarro tenía pues bajo su cercanía a mucha gente leal, pero que no eran cientos, eran pocas personas, y en esos enfrentamientos, ¿no? Al final Francisco Pizarro deja de existir, ¿no? Un tal Narváez, un almagrista de apellido Narváez, es el que se encarga de darle una estocada, ¿no? en el cuello, ¿no? Y al final lo rematan tirándole una especie de jarrón en su cabeza, ¿no? La muerte de Pizarro entonces va a también ser violenta como la muerte de Diego de Almagro. Pero para estas circunstancias, también mencionar, la corona española ya había tomado conocimiento de estos enfrentamientos. Por lo tanto, la corona española había decidido nombrar como un comisionado a Cristóbal Vaca de Castro. Inclusive Vaca de Castro va a lograr ser llamado gobernador del Perú. Entonces él está en ese trayecto y viene justamente con la intención también de investigar la muerte de Diego de Almagro el Viejo. Y en el proceso, cuando él empieza a llegar, porque acuérdense que estos viajes son viajes largos en barco, ¿correcto? Y tienen también algunas estadías, por ejemplo, mayormente la estadía era en Panamá. Por lo tanto, ahí vamos a contarles de que Vaca de Castro también se entera ante su llegada al Perú de que también ha muerto Francisco Pizarro. Los almagristas que habían logrado vengar la muerte de su líder, deciden nombrar a Diego de Almagro el Joven, o el Mozo, como gobernador de Nueva Castilla. Y por lo tanto, con ello, se estaría reclamando el control del Cusco. Pero evidentemente este tipo de decisión tenía que pasar por la autorización de parte de la corona española.
Por lo tanto, empieza a haber enfrentamientos entonces entre Diego de Almagro, ahora con el famoso licenciado Vaca de Castro. Y va a haber un enfrentamiento entre este gobernador con los almagristas. Se va a producir una batalla más. La batalla de Chupas, ¿correcto? Que está cerca de Huamanga, Chupas, ¿correcto? Estos enfrentamientos terminan con el triunfo de Vaca de Castro. Almagro Hermoso, también igual que pasó con su padre, es capturado y posteriormente ejecutado, ¿correcto? En ese sentido, vamos a mencionar que con la muerte de Diego de Almagro Hermoso termina la primera fase de las guerras entre los invasores, conocida también como la Guerra de las Fronteras. La segunda parte de las guerras entre los invasores va a ser conocida como la famosa Rebelión de los Encomenderos. La Rebelión de los Encomenderos tiene como origen las nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes de Indias va a expresar la centralización de la monarquía española. La centralización de la monarquía española. Cuando se va a decidir la creación del famoso virreinato del Perú. Pero el punto de mayor discordia que se da contra los españoles que habían llegado al Perú en una fase inicial es plantear de que las encomiendas dejan de ser perpetuas. ¿Qué significa esta idea de la perpetuidad de una encomienda? Y claro, usted dirá, ¿y qué es una encomienda? Ya lo hemos planteado en otras clases anteriores, pero les voy a comentar algo muy rápido. La encomienda es, a nivel formal, legal, la entrega de indios a un español para que él pueda adoctrinarlos, evangelizarlos a la religión católica. Pero en la práctica esto no tanto sucedía. ¿Qué es lo que ocurría? El español aprovechaba este encargo de la corona para controlar a los indios y a sus tierras. Por lo tanto, la encomienda es una institución pervertida, ¿no? Pervertida, porque se convirtió en una forma de explotación. Una forma de explotación de parte de los españoles hacia los indígenas. Cuando la corona española decide eliminar la perpetuidad de la encomienda, ¿esto qué significa? De que la encomienda, como un encargo de adoctrinamiento religioso, solamente tendría que durar una sola vida. Una vida. ¿Qué significa esto? De que si es un encargo, yo te voy a encargar de que tú adoctrines. No te voy a encargar de que tú controles al indígena. Por lo tanto, cuando el encomendero moriría, la encomienda pasa ahora a estar en manos de la corona española y la corona española decidiría a quién entregar esta encomienda anterior, ¿correcto? Pero los encomenderos evidentemente no estaban de acuerdo con estas medidas porque ellos consideraban necesario, pues, de que la encomienda, si bien es cierto es un encargo, pero ese encargo es para tanto el español como para sus hijos y toda su digamos, prole, ¿no? ¿Correcto? Por lo tanto, el carácter hereditario de la encomienda era algo que estaba, digamos, para estos invasores, estaba sobreentendido, pero cuando la corona española decide eliminar esa condición de perpetuidad, evidentemente genera conflictos, genera desazón, genera molestia, como diciendo, nosotros hemos venido acá al Perú, hemos recibido beneficios, pero que estos beneficios nos están quitando, ¿cómo es posible que ocurra ello, ¿no? Por lo tanto, este elemento de la eliminación de la perpetuidad genera la segunda fase de las llamadas guerras entre invasores. El líder de esta rebeldía va a ser el hermano menor de Francisco Pizarro, llamado Gonzalo Pizarro.
que ni siquiera llegaba a tener 40 años. ¿Sí? Gonzalo Pizarro también tenía el apoyo de Francisco de Carvajal, muy conocido con el nombre del demonio de los Andes. ¿Por qué se le conoce así? Porque él va a lograr destacar mucho como un militar valeroso que enfrenta, ¿no? Y tiene una estrategia militar muy conocida, ¿no? Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes. Inclusive se argumenta de que él tenía una edad muy avanzada y era un diestro personaje que montaba a caballo sin ninguna dificultad. Tenía alrededor de 86 años, imagínense esa situación. Muy bien, ¿cómo se va a producir esta famosa rebelión? En 1544 llega el primer virrey. ¿Quién es el primer virrey? Blasco Núñez de Vela. Y Núñez de Vela llega con todo, ¿no? Llega con la intención de establecer las bases del virreinato, llega con la intención de eliminar esta condición de perpetuidad de las encomiendas, viene para aplicar las nuevas leyes. Cuando él llega, el virrey llega, va a empezar a tener, ¿no?, las protestas de los encomenderos. Los encomenderos no están de acuerdo con el establecimiento de las nuevas leyes. Empieza a haber oposición. Inclusive, Núñez de Vela llega a tomar una actitud un poco autoritaria. Inclusive se cree, ¿no?, se plantea en las crónicas de que Núñez de Vela llega a matar a uno de los opositores con sus propias manos. Este hecho va a radicalizar la actitud de los encomenderos y deciden expulsar al virrey. Lo expulsan al siguiente año y en 1545 el virrey parte rumbo a Panamá. Lo meten a un barco al virrey, los encomenderos, y lo mandan a Panamá. ¿Y por qué para Panamá? Porque de Panamá tenía que irse en barco hasta España. Pero el virrey decide pues bajarse en mitad del camino. Decide pues bajar en lo que hoy día es el territorio de Ecuador. Por lo tanto, al decidir bajar en medio del trayecto en Ecuador, ¿sí?, los encomenderos también se enteraron de esta situación y se va a llevar a cabo un enfrentamiento, que va a ser llamada la batalla de Añaquito. Esta batalla de Añaquito va a ser muy importante y también va a ser muy trascendental en la historia de lo que es el control de España en Perú, porque acá los encomenderos van a ejecutar, va a morir en plena enfrentamiento, en pleno campo de batalla. El virrey va a ser decapitado. Será la muerte del primer virrey. La muerte del primer virrey, pues evidentemente causa bastante consternación, ¿sí? Inclusive se cree que el virrey se había disfrazado para evitar que lo atrapen, pero a pesar de eso, lo encuentran y lo decapitan en pleno campo de batalla. Esto va a ser un punto muy fuerte a favor de los encomenderos, haber matado al representante del rey de España. Imagínense esa situación. Y es ahí donde Gonzalo Pizarro le empiezan a dar sugerencias. De que él tiene que decidir de una vez separarse del poder español. Inclusive le están dando sugerencias para que él pueda casarse con una noble indígena vinculada al mundo incaico, para que él pueda lograr, ¿no?, en este matrimonio sellar un pacto y poder lograr tener también el apoyo de las etnias y establecer un reino autónomo del Perú. Imagínense, la independencia del Perú se hubiera dado en este tiempo, ¿no?, de manera increíble. Pero mientras que esto ocurría, ya la corona se había logrado percatar de todo lo que estaba pasando, se había enterado de la muerte del virrey, y la corona española decide tomar cartas al asunto. La corona española, al enterarse de lo que estaba ocurriendo en el Perú con la muerte del primer virrey, decide tomar cartas sobre el asunto y envían pues a
a un personaje con el título de pacificador. Era un cura llamado Pedro de la Gasca. La Gasca, cuando él toma ya el trayecto hacia el Perú, cuando inicia el trayecto hacia el Perú, también empieza pues a notificar a los españoles que estaban en este territorio que él iba a perdonar a los rebeldes, inclusive hasta ofrecer encomiendas. O sea, ya anunciaba a través de misivas de que se tienen que arrepentir y que la corona los iba a perdonar. La idea era acabar con esta rebelión liderada por Gonzalo Pizarro. En ese sentido, algunos encomenderos deciden pues aceptar el pedido del pacificador. ¿Quién acepta? Diego de Centeno. Él trata pues de derrotar a Gonzalo Pizarro y se enfrenta a las tropas de él en la llamada batalla de Guarina en 1547. Pero esta batalla de Guarina no va a ser beneficioso a Diego de Centeno. Al final, los encomenderos, liderados por el famoso demonio de los Andes, Francisco de Carvajal, llega pues a derrotar a las tropas de Diego de Centeno. Eso fue entonces el primer intento de derrotar a Gonzalo Pizarro. Cuando ya el pacificador se encuentra en tierras peruanas, arma las tropas y se enfrenta pues con los rebeldes. Este nuevo enfrentamiento se da lugar en la batalla de Jaquijahuana. En esta batalla de Jaquijahuana se da la definitiva derrota de los encomenderos. Tanto Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal también morirán decapitados. Y por esa razón que también Pedro de la Gasca, cuando ya se da la derrota total de los encomenderos, ofreciendo estos indultos, ofreciendo estas encomiendas, el pacificador va a lograr ser considerado como el organizador del virreinato. A veces nosotros creemos que el que organizó el virreinato fue Francisco de Toledo, pero no. Francisco de Toledo lo que hizo pues es establecer ciertas reformas para consolidar esa formación virreinal. También no es cierto decir que Blasco Núñez de Vela organizó el virreinato, porque el que organizó el virreinato realmente es el pacificador, porque él logró pues derrotar a los rebeldes y él logró sentar las bases del virreinato del Perú. El tercer momento de estas guerras entre los invasores ya se produce años después de la llegada de Pedro de la Gasca, ¿no? Se estableció el gobierno del segundo virrey, Antonio de Mendoza, y posteriormente, cuando los virreyes no se encontraban en Lima, ¿no? O se demoraba la llegada del nuevo virrey, en su reemplazo asumía la Real Audiencia de Lima. Esto lo vamos a desarrollar en la clase de virreinato, en los aspectos políticos. Durante ese lapso de tiempo, desde la salida del pacificador don Pedro de la Gasca hasta pues lo que es la llegada del tercer virrey, lo que sería el tercer virrey, en ese lapso de tiempo, la corona española trata de que se logre poner en efectividad algunas decisiones. Una de ellas es la prohibición del servicio personal indígena. Esta prohibición del servicio personal indígena es producto de todo este debate que había en España en torno a la llamada naturaleza del indígena. Si el indígena es un animal o es un ser humano, ¿no? Hay una discusión filosófica en donde al final prevalece lo planteado por Bartolomé de las Casas, ¿no? Por lo tanto, la corona española tiene una actitud de mirar al indígena como seres humanos, pero como si fueran unos niños, ¿correcto? Y la idea era no esclavizarlos,
¿no? O sea, no hay esclavitud al indígena ni tampoco ningún tipo de servicio personal. Eso lo vamos a desarrollar con más amplitud en el tema del virreinato. Por lo tanto, la decisión de establecer justamente esta prohibición del servicio personal indígena causa fastidio a un sector de españoles que va a tener como líder a Hernández de Girón, quien se va a rebelar en el Cusco junto con el apoyo de 400 personas, que será parte de su ejército. Hernández Girón decide viajar a Lima para poder lograr, ¿no?, tomar el control del Perú de una manera muy radical. Quiere enfrentarse a la corona, que está representada en este caso por la Real Audiencia, y en ese trayecto hacia Lima se enfrentan con las tropas de la corona española en un lugar que se llama Villacurí, y en ese lugar llega a triunfar Hernández de Girón. Acá hay un triunfo, ¿no? Es un triunfo. Pero este triunfo va a ser solamente algo pasajero, porque finalmente él es derrotado en Pucará. La Real Audiencia logra organizar mejor las tropas y enfrenta a los rebeldes en Pucará. Después de la derrota en Pucará, Hernández de Girón será puesto en la cárcel, estará como prisionero, y luego de este proceso de juicio, él será sometido pues a una sentencia a muerte, ¿no? Igualmente termina siendo decapitado como el resto de rebeldes en todo este tema de las guerras entre invasores. Algunas conclusiones. Como se dan cuenta, el desarrollo de la invasión española hacia el Perú significó también para los propios españoles enfrentamientos entre ellos, ¿no? Pérdida de muchas vidas humanas, como también se dio la pérdida de muchos miles de indígenas. No fue un desarrollo tranquilo, estable. La creación del virreinato generó las protestas de los encomenderos. Esto también significa mucho, ¿no?, para entender la definición de lo que hemos mencionado. ¿Es conquista o es invasión? Si ustedes llegan a darse cuenta, todo el proceso de las guerras va a lograr mostrar con mayor evidencia de lo que realmente pasó en el Perú. No fue una conquista, fue una invasión, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el papel del indígena? ¿Los indígenas participaron en estas guerras llamadas civiles? No. Los indígenas estuvieron como simples observadores. En cierta forma, de repente, ¿no?, los cronistas no mencionan la participación de indígenas dentro de las tropas de los españoles, pero sí como pajes, como unas personas que van a ser los que observan los enfrentamientos, y que inclusive se plantea pues qué hubiera pasado si los indígenas hubieran decidido actuar en ese momento en que los españoles se estaban enfrentando. ¿Hubiera sido otra la historia? ¿Qué piensan ustedes? El proceso entonces del desarrollo de la invasión continúa con el tema del virreinato. Recordar que este tema del virreinato ya hay una clase que hace muchos tiempos se ha logrado desarrollar, y espero que lo puedan revisar, porque es la continuación de este proceso de clase de historia. Virreinato, aspectos económicos, sociales y su origen, donde también mencionamos un poco el proceso de las guerras. Ya en el posterior video vamos a continuar profundizando lo que es el virreinato, pero en sus aspectos políticos y culturales. Esperemos que la clase haya sido de su agrado. No se olviden de suscribirse y compartir las publicaciones de las clases. No olviden hacer un like en la campanita para que puedan ustedes ser notificados del momento en el cual los videos están siendo posteados en su momento determinado. Les agradecemos mucho y nos vemos hasta la próxima clase.